El año 2020 ya comenzaba con un Ministerio de Salud atento a las características evolutivas del coronavirus en China y en el resto del mundo. A su vez, se iniciaba el proceso de transición gubernamental en nuestro país. El presidente electo Luis Lacalle Pou anunciaba la intención de facilitar la entrada de residentes extranjeros. Flexibilizar la residencia legal y la residencia fiscal. Y las autoridades sanitarias inhabilitaban varias playas por cianobacterias. En febrero, el Frente Amplio celebraba sus 49 años. El presidente del conglomerado de izquierda, Javier Miranda, apelaba a la unidad y reivindicaba los logros de los 3 gobiernos frente amplistas. Significa la defensa de aquellos derechos conquistados en 15 años de profundas transformaciones en el Uruguay. Quedaba por el camino la intención de ir con un candidato único a la Intendencia de Montevideo. El plenario departamental del Frente aprobaba las candidaturas de Daniel Martínez, Carolina Cose y Álvaro Villar. Este mes también las playas de Montevideo se veían afectadas por un alga pegajosa que quedaba impregnada en el cuerpo de los bañistas. El 1 de marzo, Luis Lacalle Pou asumía como presidente, poniendo fin a 15 años de gobierno de izquierda. Queda usted investido en calidad de presidente de la República. En su discurso ante la Asamblea General, Lacalle Pou destacaba: hoy asume un gobierno que se compromete a respetar el derecho de todos. El Ministerio de Ganadería declara la emergencia agropecuaria por déficit hídrico en diversas áreas del país. El canciller Ernesto Talvi anunciaba la salida de Uruguay de la UNASUR. Uruguay ha decidido regresar al TIAR. Se confirman los primeros casos de coronavirus en el país. Es declarar en forma preventiva la emergencia sanitaria. El sector de la construcción suspende su actividad hasta el 5 de abril. El sindicato médico plantea aplicar una cuarentena general. En igual sentido, el expresidente Tabaré Vázquez se manifestaba: que inevitablemente tenemos que ir a una cuarentena total. Se realizaba un caceroleo convocado por la Coordinadora Intersocial en reclamo de más medidas económicas para frenar los impactos en la población de la emergencia sanitaria. La Cancillería, en el marco de la denominada Operación Todos en Casa, repatriaba a cientos de compatriotas varados en el extranjero a raíz de las medidas que casi todos los países aplicaban contra el coronavirus. El gobierno presentaba la aplicación Coronavirus UI. Cualquiera que tenga la sospecha de que tiene coronavirus, la aplicación automáticamente le va a decir cuáles son los pasos a seguir. En este mes moría el primer uruguayo por coronavirus, el exministro blanco de la Corte Electoral, Rodolfo González Risotto. En abril, el Parlamento aprobaba el proyecto de ley al que se denomina Impuesto de Emergencia Sanitaria COVID-19. Se va a nutrir del 20% que se le va a descontar al presidente de la República, a los ministros, a los legisladores. Abril también comenzaba con un nuevo golpe. Moría el segundo uruguayo por coronavirus, en este caso se trataba de un médico. El presidente definía la creación de un grupo al más alto nivel encargado de evaluar las medidas aplicadas, integrado por el matemático Fernando Paganini, el bioquímico Rafael Radi y el gastroenterólogo Henry Cohen. La construcción retoma sus tareas bajo estrictas medidas de seguridad luego de una licencia especial de 15 días a raíz del coronavirus. Se retoman las clases en todas las escuelas rurales del país, a excepción de Montevideo y Canelones. Fallece el exdiputado del Frente Amplio, Felipe Michelini, a los 59 años de edad. La Corte Electoral definió por unanimidad que las elecciones departamentales se iban a realizar el 27 de septiembre y comienza la evacuación de los pasajeros del Greg Mortimer. El PIT-CNT conmemoraba el Día de los Trabajadores sin los tradicionales actos de masa debido al riesgo de contagio de COVID-19. Nosotros no vamos a poner la salud de nuestros compañeros en peligro. En su lugar se organizaron caravanas de autos y motos en todo el país. Las autoridades decidían implementar un conjunto de medidas de emergencia en Rivera, entre ellas la instalación de barreras sanitarias en puntos estratégicos de acceso a la ciudad. Se retomaban las cirugías coordinadas y los pacientes deberían realizar aislamiento social previo a la intervención quirúrgica. Uruguay ofrecía corredor humanitario para evacuar a los tripulantes del Greg Mortimer y tras 2 meses en la costa montevideana, el crucero partía rumbo a Palmas. La Intendencia de Montevideo decidía obligar a usuarios del transporte público el uso de tapaboca. Y a los 79 años fallecía el maestro Federico García Vigil,
director ad honorem de la Orquesta Filarmónica de Montevideo. En junio se cumplen los primeros 100 días del gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou. Uruguay registra varios días sin casos positivos de coronavirus. No obstante, este mes surge un foco en 33. Tabaré Vázquez recibió la alta médica luego de una cirugía de próstata por un tumor benigno a la que fue sometido. 3 marines que custodiaban antenas de comunicación en un predio militar en el Cerro fueron asesinados. El gobierno decretó duelo nacional. La indignación, la tristeza y la bronca que tiene el pueblo nacional es la misma que tiene el gobierno y el presidente de la República. Decenas de miles de niños y adolescentes de escuelas, liceos y UTU volvieron a las aulas en el último paso del cronograma de regreso a clases presenciales suspendidas el 13 de marzo.